Bueno, de verdad que es una enorme bendición tener la oportunidad para un programa más en este precioso medio y creo que es bien importante mencionar que cuando estaba hablando de hacer frutos dignos de arrepentimiento o manifestar frutos de arrepentimiento, es porque verdaderamente pues nosotros como creyentes somos considerados como árboles. Y Jesús dice algo muy interesante y lo vamos a ver en Mateo 7:18. Y hoy le voy a hablar del cristiano bueno y del cristiano malo. De eso voy a hablar, porque déjeme decirles que hay cristiano obediente y cristiano desobediente. Entonces es importante que hablemos de esto porque de esa manera podemos identificarnos en qué lugar estamos, si estamos en el grupo de los buenos o de los malos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora por la oportunidad, por el privilegio. Te pido, buen Dios, que cada oyente quede edificado por medio de tu palabra y que sea una oportunidad para ponernos a cuentas. Sabemos que este sagrado libro es la inspiración para que nosotros podamos ser enseñados. Es inspirada tu palabra para poder de esa manera vivir para agradarte. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, lo que le decía, Jesús compara a los hijos de Dios como los árboles. Y dice 7:18 de Mateo 18, 19 y 20. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, veo que un buen cristiano se caracteriza por amar a Dios y al prójimo. También pues busca la sabiduría divina, es guiado por el Espíritu Santo, ya usted lo sabe, y perdona y pide perdón cuando ha ofendido. También el creyente bueno tiene dominio propio y es evidente que ama a Dios porque le obedece. Estas cualidades se manifiestan a través de la fidelidad, la humildad, el amor, el agradecimiento, es decir, la gratitud, la paciencia, la mansedumbre, el gozo, la paz, la templanza, la fe y la integridad, que usted sabe que esto es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, es importante reconocer que hay características de un buen cristiano que es fácil de poder entender o de poder conocerla. No necesita uno ser muy espiritual para reconocer el fruto de un cristiano bueno. ¿Por qué? Porque manifiesta amor a Dios, manifiesta amor al prójimo. Un buen cristiano ama a Dios sobre todas las cosas. Usted lo sabe eso y debe de saber en qué lugar está. Ama al prójimo como se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque procura obedecer ese gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Entonces, el creyente que está al lado de los buenos busca la sabiduría de Dios y si no la tiene, pues debe de pedirla. ¿Por qué? Porque está al alcance de todo aquel que la necesita. Y también el buen cristiano busca entender la voluntad de Dios a través de la oración, tiene esa búsqueda a través de la lectura de la palabra de la Biblia y también a través de la guianza del Espíritu Santo. Entonces, cuando un creyente es guiado por el Espíritu Santo, va a ser una persona que su fruto va a ser bueno. Entonces, el creyente permite al Espíritu Santo que transforme su vida y lo guíe en todas las áreas, en todas las cosas que debe de ser guiado. O sea, en otras palabras, el buen cristiano siempre
constantemente está buscando el ser guiado por el Espíritu Santo. Y también fácilmente reconoce cuando ha fallado, se arrepiente y pide perdón. Y también está dispuesto a perdonar cuando ha ofendido a otras personas. Pide perdón fácilmente y reconoce sus errores. Eso es ser caracterizado como un buen cristiano. También tiene dominio propio. El dominio propio es controlar los impulsos y las emociones, actuando con templanza y sabiduría en todo lo que hace. Así es que es importante reconocer que un buen cristiano es obediente a Dios y se esfuerza por vivir de acuerdo con los mandamientos establecidos en la palabra. Y la humildad y la mansedumbre son características de un buen cristiano, su dependencia de Dios, y trata a los demás con respeto y humildad. Entonces vemos que es bonito lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque de esa manera, como le vuelvo a repetir, nos vamos a identificar en qué grupo estamos. Si estamos en el grupo de los creyentes buenos o de los creyentes malos, porque hay malos creyentes, le voy a decir. El buen creyente tiene paciencia y gozo y se manifiesta firme en la fe, incluso en tiempos difíciles, experimentando el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, dice la palabra, que es nuestra fortaleza. Entonces, si tenemos fe de que verdaderamente lo que estamos pasando pues es un propósito de Dios, entonces vamos a mantener esa firmeza, ese gozo en tiempo difícil. La fidelidad y la honestidad es confiable, sincero y actúa con integridad en todas sus relaciones. Mire qué bonito servicio a los demás. Busca oportunidades para ayudar a los demás y mostrar el amor de Cristo a través de sus acciones. Eso es el buen creyente, el buen cristiano. Estas características no son un conjunto de reglas a seguir, sino frutos de una relación genuina con Dios y una vida transformada por su gracia. Así es que si vamos a enumerar las características de un mal cristiano, o es decir, como le estaba hablando, que dice Jesús que el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, y el árbol bueno no puede dar malos frutos. Entonces decir que por el fruto se conoce el árbol, y una persona caracterizada como un mal creyente es aquel que solo pasa hablando mal de los demás. Yo no sé si usted conoce a alguien así, pero desafortunadamente a mí me ha tocado aconsejar a muchos malos cristianos. ¿Por qué? Porque se dedican solo a estar chismeando, a estar hablando mal de los demás, viendo los defectos de los demás y no haciendo lo que la Biblia nos recomienda. Entonces, como buenos cristianos, lo que debemos de hacer mejor es orar por las deficiencias de los demás. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. Entonces, el mal creyente lo único que hace es hablar mal de los demás y no se dedica a lo que debíamos de hacer como buenos creyentes, orar unos por los otros. Entonces, vemos que, como le digo, no se necesita ser muy espiritual para saber en qué grupo estamos. Si estamos en el grupo de los demás, de mal corazón, podemos decir. Porque uno que está en el grupo de los malos creyentes, también una de las características es que siempre se está comparando con los demás. Siempre está viendo las deficiencias de los demás y se considera que es mejor que los demás. Y eso no es amar al prójimo. Eso no es amar al prójimo. Entonces, otra característica que identifica a un mal creyente, a un mal hijo de Dios, un rebelde, es aquel que no lee la palabra de Dios. O si la lee y la conoce, pero no la pone en práctica. Y esto es grave. Por eso cuando dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos
y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No es solamente tener los mandamientos, sino que guardarlos. Entonces, necesario es que nos examinemos cómo estamos viviendo el Evangelio, si estamos siendo comparados como árboles, que mejor que estemos dando fruto bueno y que sea abundante para beneficiar a los que están a nuestro alrededor. Yo creo que es bien importante tocar estos temas porque hoy en día, acuérdese que Jesús mismo mencionó que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto está sucediendo hoy en las iglesias. Hay muchos grupitos, unos buenos y otros malos. Unos que han puesto la mirada en el hombre y otros que han puesto la mirada en el Señor. Y el que pone la mirada en el hombre ha caído en el mal. Ha caído en el grupo de los creyentes malos. Pero el que ha puesto la mirada en Jesús está en el grupo de los creyentes buenos, que de cualquier forma va a poder cubrir muchas veces las faltas de los hermanos. Dice la Biblia que el verdadero amor cubre multitud de pecados, cubre multitud de faltas. Entonces, un buen cristiano, en vez de divulgar las deficiencias de un hermano, lo que va a hacer es orar e interceder por él, y cuando tenga la oportunidad va a acudir a él para darle un buen consejo y decirle que está con él para apoyarlo para salir de esa crisis pecaminosa en la que se encuentra. Pero ¿qué hace un mal cristiano? El que no está dando buen fruto. Al darse cuenta que alguien ha fallado, ¿qué es lo que hace? Empieza a correr la voz, empieza a contarle a los demás: mire, Julano está en pecado, Julano ha fracasado, Julano es aquí, Julano es allá. Eso no es ser un buen creyente, eso no es ser un buen árbol que da buen fruto, ese es ser un mal árbol. Entonces yo creo que hoy este tema está bien interesante. ¿Por qué? Porque debemos de identificar en qué grupo estamos, y si estamos en el buen grupo, pues mantenernos allí constantemente, siendo guiados, como le dije, por el Espíritu Santo, para ser guiados a toda la verdad. Y qué bonito es cuando somos catalogados como árboles que damos buen fruto y que los que están a nuestro alrededor se pueden beneficiar. Incluso aquellos que están dando mal fruto se puedan beneficiar del fruto bueno que estamos dando, y ellos un día se puedan convertir en ese plantillo de Jehová, en esos árboles de justicia, en esas personas que verdaderamente han anhelado cambiar y que ahora están ya siendo constituidos hijos de Dios para ser bendecidos, para bendecir. Entonces el evangelio es bien práctico. Lo que pasa es que muchas veces pasamos desapercibido estas grandes enseñanzas que están aquí plasmadas para poder de esa manera vivir la vida que nuestro Señor Jesucristo un día ofreció, darnos vida y vida en abundancia. Yo le quiero leer Ezequiel 36:11. Vamos a ver que 33:11, de Ezequiel. Vamos a ver lo que dice. Aquí está hablando acerca de la vida del impío. 33:11 dice: diles, dice, el camino de Dios es justo. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Entonces, si Dios está haciendo un llamamiento a volverse a Él, ¿por qué no aprovechar? ¿Por qué no aprovechar el tiempo? Usted como creyente sabe si se está portando mal, si usted está dando un mal fruto. Usted es posible que esté a punto de ser cortado, como dijo Juan el Bautista. Ya el hacha, dice Juan, está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto. Y cuando le estoy hablando de árboles, le estoy hablando de creyentes,
de creyentes. Entonces hay creyentes buenos, creyentes malos. Entonces no podemos esperar que un creyente con mal testimonio dé frutos buenos. Es imposible, es imposible. Igualmente, es imposible que un creyente que esté en el buen camino, obedeciendo la palabra de Dios, es imposible que pueda dar malos frutos. Su fruto será bueno y abundante. Entonces, allá, cada quien cómo quiere vivir. Si quiere vivir en el grupo de los comparados buenos o en el grupo de los comparados malos. Yo creo que vale la pena que meditemos en qué grupito estamos. Y este es un buen día para reflexionar, porque de eso se trata los mensajes que su servidor transmite por este medio, para alertar al pueblo a buscar lo más que podamos, tener siempre en cuenta, tener en mente que este libro es la inspiración de Dios. Ya usted sabe perfectamente lo que dice la palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios y la debemos de utilizar para lo que aquí mismo dice, para que ella misma nos redarguya, nos enseñe y nos guíe a toda la verdad, para que como hombres de Dios lleguemos a ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, la escritura, que es inspirada por Dios, nos enseña, nos redarguye y nos corrige. Y esta instrucción es justa. ¿Por qué? Porque tenemos la guianza del Espíritu Santo y sabemos que cuando nos acontecen cosas y estamos practicando la fe ferviente, nada va a ser para mal. ¿Por qué? Porque estamos amando a Dios. Todo aquel que tiene fe agrada a Dios. Y si usted está agradando a Dios, las cosas que le puedan acontecer tienen que tener un propósito, y el propósito no es malo, es bueno. El propósito de Dios siempre será bueno para su pueblo. Entonces, el mal cristiano lo primero que hace es criticar cuando a alguien se le ve que está pasando momentos difíciles. En vez de acercarse a darle una palabra de aliento, lo que hace es empezar a hablar mal, diciendo que lo mejor porque está pecando es que está atravesando las circunstancias que está viviendo. Y tal vez no es así, es porque todos vamos a ser probados en esta carrera en la que llevamos, a ver si es que verdaderamente estamos viviendo el Evangelio. Y el que está convencido de que ama a Dios y que tiene los mandamientos y que está luchando por obedecerlos, nada de lo que parezca ser malo que esté pasando es para mal, será para bien, porque así dice la palabra, y yo creo en la palabra, y debe de usted creer que la palabra es eficaz y es verdadera y que no se contradice, porque si dice que el que ama a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el propósito de Dios, por el cual nos llamó de las tinieblas, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, es para que disfrutemos de las virtudes de Cristo. Y las virtudes de Cristo era que Él era manso y humilde de corazón. Y si nosotros llegamos a conseguir por medio de la fe esa mansedumbre, vamos a tener descanso en nuestras almas independientemente de las circunstancias que podamos estar viviendo. Yo quiero invitar hoy a la audiencia que si reconoce que en algo está fallando y no está dando buen fruto como creyente, pídale perdón a Dios. De hecho, estaba hablando de lo que dice la palabra, que debemos de manifestar que verdaderamente el arrepentimiento nos ha traído perdón y ese perdón nos ha dado un cambio a nuestra vida y debemos de vivir diferente ahora en día como creyentes para que por medio de nuestra conducta otros sean alcanzados. Así como dice la Biblia que debemos de tener mucho cuidado con las raíces de amargura, porque aparte de nosotros ser contaminados, nosotros podemos contaminar a otros
otros los pueden contaminar a nosotros por medio de la amargura. Y de igual manera nosotros con nuestro buen testimonio podemos contribuir para alcanzar a otros. Qué bonito es cuando uno escucha y dice, mire, qué testimonio de tal hermana. Testimonio muy bonito, qué testimonio, qué estilo de vida más esencial en esa persona. Uno se goza cuando hablan así, pero qué triste es cuando dice, qué barbaridad. Miren ese hermano, miren esa hermana. No dicen que es creyente, no dicen que solo pasa en la iglesia y miren cómo vive, miren cómo es su conducta desastrosa. Entonces, como creyente, como mensajero de Dios, se nos entristece el corazón cuando hay comentarios de esa naturaleza en contra de alguien que se dice ser creyente. Pero es bonito cuando se dice, qué bonito testimonio de tal hermana, de tal hermano. Mire cómo vive, mire cómo se conduce. Personas que son dignas de imitar, dice la gente. Entonces eso es bonito. Entonces, qué mejor que digan eso de nosotros. Y si dicen algo en contra de nosotros, mintiendo, ¿qué dijo Jesús? Por eso es que tenemos que tener cuidado también, porque muchas veces personas que están dando buen testimonio, hay quien que trata de ensuciar ese buen testimonio y mienten, pero Jesús dice la verdad y dice que bienaventurado soy cuando hablan de vosotros mintiendo. Entonces, si hablan de usted mintiendo y usted tranquilamente no se defienda, porque la misma palabra de Dios lo va a defender a usted. No se defienda, porque muchas veces nosotros por querernos defender, Dios se aparta y no nos ayuda por culpa de nosotros mismos, porque no queremos que Él sea nuestro defensor. Recuerde que nuestro Dios, Él es nuestro juez, Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor y Él está al cuidado de nosotros siempre y cuando nosotros dejemos los problemas en sus manos. Pero si nosotros queremos hacer nuestra propia justicia, definitivamente vamos a salir mal. Entonces dejemos que Dios sea nuestro defensor, el que sea nuestro protector. Y de esa manera vamos a vivir el Evangelio de una manera bonita, dando frutos, como le decía, dignos de arrepentimiento. Que evidentemente se vea que hemos cambiado de vida y no que solamente practicamos una religión. Porque hoy en día sucede eso, que muchas personas dicen ser creyentes, pero su conducta dice otra cosa. Hablan mal, no se les manifiesta gratitud por los favores que de parte de Dios han recibido, viven una vida acomodada. Y el creyente no es para que esté acomodado. Los creyentes debemos de manifestar que tenemos gratitud a Dios por cuanto Él nos ha perdonado, por cuanto Él se dignó de nosotros, enviando a su Hijo a morir en una muerte muy dolorosa. Nosotros éramos los que debíamos de morir, pero Dios, en su infinita misericordia, dice que amó al mundo y entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, cuando estamos llenos de gratitud, vamos a manifestar obediencia, amor a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces vamos a tener esas características de las cuales yo le mencionaba antes que vamos a tener como buenos creyentes, siendo guiados por el Espíritu Santo. Yo quiero orar para ir terminando este espacio que Dios me permite compartir y de esa manera quedar despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, tú que conoces lo más profundo de mi corazón, sabes la intención que tiene mi corazón. Siempre es de compartir el mensaje que es de bendición para mi vida y para la audiencia. Te pido, Padre, que nos ayudes a examinarnos cada día. Recordemos que tu palabra nos enseña que tú al altivo lo ves de lejos, al humilde lo ves de cerca. Y qué bueno es aprender las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no fueron dejadas en vano, sino que Él dijo que aprendiéramos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y queremos, buen Dios, reconocer que necesitamos esa humildad, necesitamos la mansedumbre para vivir siendo guiados por tu Santo Espíritu. Y de esa manera podamos vivir con honestidad en este tiempo, llenos de gozo y paz, sabiendo que cualquier circunstancia que podamos llegar a vivir, tú tienes el control de eso y todo se manifestará
en su debido tiempo, que había un propósito en todas circunstancias. Padre, yo te pido por las personas que no han podido entender la veracidad del Evangelio, que hay personas que están tan confundidas que creyendo que lo que están haciendo es bueno, pero es evidente que está malo. Están viviendo una vida desordenada y necesario es que les quites, buen Dios, esa ceguera espiritual que ha entorpecido sus mentes pensando que están en la verdad y están cada día más lejos de la verdad. Por eso yo te pido, Padre, que seas propicio y des oportunidad a aquellas personas que no han creído en Jesucristo, que se puedan arrepentir y se puedan convertir al evangelio verdadero, a ese evangelio de Cristo que transforma la vida y da un cambio total. Gracias, buen Dios, por esa misericordia inmensa que has tenido de darnos la oportunidad de manifestar frutos dignos de arrepentimiento, y queremos cada día fructificar más a beneficio de nuestra vida, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, porque cuando obramos con ese fruto bueno y abundante, son muchas personas las que se van a beneficiar. No solamente nosotros mismos nos beneficiamos de ese fruto, sino también los que nos rodean. Padre, te pido, buen Dios, que seas propicio a la necesidad de aquellas personas que quizás están clamando por un milagro. Hay personas que están enfermas y necesitan conocer a un Dios que sana, a un Dios que perdona, a un Dios que liberta. Y a través de Jesucristo somos libres. Y queremos en esta hora, Padre, que nos traigas esa verdadera libertad con la que Cristo nos hace libres y que podamos disfrutar tiempos de refrigerio, como dijo el apóstol Pedro. Te pido, buen Dios, por aquellas personas que han caído de la fe, han retrocedido, han vuelto atrás, que tengas de ellas misericordia y les puedas hacer entender que tú eres un Dios de oportunidades, un Dios que perdona al más vil pecador, y que la sangre de Jesucristo aún sigue vigente para perdonar los pecados, limpiar la maldad del ser humano. Todo aquel que arrepentido se acerca hoy a tu presencia tiene derecho a ser perdonado, porque el perdón de los pecados aún está vigente. Por aquellas personas que tienen miedo a ordenar su vida bajando a las aguas del bautismo, porque después de haber creído en Jesús es recomendable obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ser bautizado. Por eso te pido, Padre, que ordenes la vida de cada persona que está oyendo el mensaje, si es que están en desorden, y los que están en el orden establecido por ti, que se mantengan cada día firmes, fieles a tu palabra, porque reconocemos plenamente que un poco más el que ha de venir vendrá, no tardará, dice tu palabra. Y nosotros somos de los que creemos que Cristo viene por su pueblo, que Cristo viene por su iglesia, y los que no se preparen teniendo la oportunidad en vida, no la podrán obtener después de la muerte. Así es que, Padre, bendice a cada persona que se deleita en tu palabra, que se deleita en los consejos que tú pones al alcance de mis posibilidades para transmitirlos por estos medios. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo le recomiendo que si usted nos escucha, que nos reporte de qué lugar usted escucha la transmisión, en qué lugar usted está pendiente del programa Proclamando Jesucristo. Si usted no se ha suscrito al canal de Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos, yo le suplico que se suscriba para que allí pueda usted tener acceso a estos sermones que son de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Un fuerte abrazo a todos. Déjeme decirle que para mí siempre será un enorme privilegio, siempre y cuando Dios me permita tener el mensaje de parte de Él para compartirlo con ustedes. Recuérdese que siempre le he dicho que antes de yo transmitir este mensaje a ustedes,
yo lo he tenido que digerir primero, me he tenido que alimentar de esa palabra, y algunos de los mensajes ya son resultados de una práctica en esta nueva vida, y algunos pues es un comienzo a vivirlos. Entonces es un gran beneficio tanto para usted como para mí el que seamos partícipes de esta programación. Dios les bendiga y será hasta la próxima oportunidad. Gloria al Señor.